Hola Susana, Hola Oscar, ¿estás? bien, bienvenida a Ondas del Meta. Gracias Oscar por tenerme aquí. Ondas del Meta ha venido a saludar a Susana Carrié, que en el 2023 es reconocida con el Premio Nacional para Mujeres Fotógrafas con Trayectoria del Ministerio de Cultura. Su experiencia y dedicación en el arte de la fotografía es un legado visual en la historia del país y la ciudad de Bogotá. Ya tiene más o menos 5.000 fotografías en las cuales retrata las ciudades, pero también retrata regiones y ha sido un legado el cual debemos conocer. Su experiencia y dedicación en el arte de la fotografía es un legado visual en la historia del país y de Bogotá. El encuentro con la realidad hasta captar las fotos, ella crea reflexiones en el sentido de definir la atención y la formación de la imagen temporal. Estoy bien, porque el tema de abordar la fotografía tiene su mística, si se puede decir así, y también una esencia de alguien que lo ha sabido pues dejar como esta memoria visual. Voy a empezar por estos daticos que nos ponen a pensar de lo que miramos. Según diferentes estudios se dice que el cerebro humano es capaz de captar hasta 77 imágenes por segundo, ¿cierto? La serie de los recuadros y cuando estamos en movimiento. Es lo que se entiende por cinética en la producción de cine y televisión, que la televisión va pasando imágenes, y son más o menos Bueno, 77 por segundo, y eso corresponde más o menos a 4.500 imágenes que alcanzamos cuando vemos el movimiento. Eh, Se explica muy bien cuando vemos televisión o cuando vemos cine, pero también es más o menos como el ojo funciona. Y la comprensión de estas escenas o de lo que nosotros vemos ya para cuando pensamos, conceptualizamos o le damos una idea es entre 5 o 10 segundos. Cuando observamos las imágenes que capta Susana y hace fotografía, genera atención o fijación de más de 20 segundos, 30 segundos y hasta el minuto. Es mi impresión y sé que también la de quienes han asistido a sus colecciones, en sus presentaciones, cuando ella hace toda esta manera de captar la ciudad y llevarla a un escenario. La palabra es tuya, Susana. ¿Por qué la fotografía, una sola fotografía, logra captar la atención o la fijación a más de 16 o 20 segundos, incluso hasta un minuto? bueno, en este caso, ¿Cómo me ¿tú puede? te refieres según cuál soporte? O sea, cuando estamos frente a un teléfono en las redes porque es que hay muchas maneras de mostrar la imagen. Cuando veo tus fotografías me pasa eso. Por lo general, ves mis fotografías en un dispositivo, en un celular o en un computador En un computador, en una galería. y en una galería. O sea, que son dos instancias, dos soportes completamente distintos, ¿no? Ese soporte es el medio, se puede entender como Pero tal. exacto, ese soporte medio que en el caso del teléfono, en el caso, por ejemplo, de ciertas redes sociales, como por ejemplo Instagram, por lo general esto es un scroll eterno, lo que se hace, sobre todo la gente que está mucho más, digamos, como no, iba a decir que robotizada, Como en automatizada, bueno, ensimismada en el teléfono, ensimismada, con una atención. por lo general es un barrido así, en este sentido, ¿no? Del que no se dispone, o sea, realmente ahí la atención es algo como muy ambiguo, porque No hay una fijación. si tú te detienes en una foto, entonces ya ahí ganaste también bastante. Eso lo puedes o no saber de acuerdo como en la lectura de ciertas lecturas que hace, cuántas vistas tiene lo que tú, en fin, eso. Bueno. Pero lo que tú me Pero dices de detenerte, que te has detenido más de 16 segundos y que después los cuento y me doy cuenta que pasó o una, 20 segundos viendo una fotografía, debe ser porque existe una diferenciación en la manera, o sea, en el estándar o en el flujo de la mayoría de las fotos que tú ves, en la manera como se trata el color o incluso a nivel temático, depende también de lo que a ti te llegue como información. Pero de pronto mi foto, como no es una foto, digamos, de una, que sí lo son de cotidianidad, es obvio, porque son en la calle, porque abordan temas de la realidad cotidiana de la ciudad, etcétera. para alguien que se está encontrando con No, su arte. la intención, o sea, la intención es, hay mucha gente que hace también fotos
que captan un momento de la ciudad, pero la mayoría, digamos, están en otro mood, están en el mood de mostrar qué fue lo que comieron, o cómo están de bonitos, o qué fue la pinta que se pusieron. Sí, o sea que temáticamente ahí también hay un, digamos que un popurrí, un sancocho también temático y estilístico y de diferentes, ¿Qué es lo que uno se encuentra en una red social cuando hace scrolling y por mira un poco ejemplo, la vida por social de los ejemplo, demás por y ejemplo, que no hay como una apreciación o no genera la misma sí. atención? Es Lo otro que tipo pasa de es que yo fotografía. publico en las redes sociales y muchos de los fotógrafos y artistas también lo hacemos porque obviamente hay también hay redes artísticas y no, y a nosotros nos interesa que, que mucha o alguna gente pueda ver nuestro trabajo, que fue mi interés principal y primordial desde que yo comencé a publicar, no en esta red de Instagram que fue posterior, sino por ejemplo en el Facebook. Se supone que son redes sociales porque se trata de familia o Amigos, inicialmente, allegados. o sea, esa red inició fue para un circuito interior en una universidad, tú sabes cuál es el origen de Sí, Facebook, claro. ¿no? Era para eso, era para hablarse, comunicarse y etcétera, entre digamos, una comunidad específica. Entonces eso se fue ampliando y se volvió todo lo que en lo que se ha convertido y también en lo que ya se está desvaneciendo, porque para algunos el Facebook para los que empezamos en 2007, ya somos como los dinosaurios de entre las redes. Pero mira que en esto, es decir, tú has hecho galerías, has hecho Ujú. colecciones, digámoslo así, claro, la persona que va a una galería puede tener una mayor disposición porque se va a encontrar con una serie de fotos y hay un mayor nivel de contemplación, se puede decir así. Sí, claro, uno va a mirar, específicamente va, se Y desplaza eso, y personalmente va a mirar y el, también, el tema específico, sí, ¿no? claro, y es por decirlo así, también la que más de fotografía también hay una curaduría detrás, un orden, como la Bueno, búsqueda de un orden en claro. muchas las fotos. Las fotos que encontramos en redes y que encontramos en las galerías, porque son únicas e irrepetibles. ¿Qué hace que una sola foto tuya sea esa foto? Y no como, digámoslo así, una foto que uno puede encontrar en un momento social, sino cómo logras como que esa imagen sea tan única. Y también vuelvo al tema. Invito a conocer las fotos de Susana. ¿Por qué generan esta atención? Que pueden ser únicas esas imágenes. ¿Qué haces para que sea una imagen única? ¿Cómo logras una imagen así? ¿Cómo es ese diálogo entre el objeto, el enfoque y la imagen que capta? Oh, Pues a ver, lo de que sea única, fíjate que yo, por ejemplo, tengo dentro de mi propio trabajo, hablando, no única dentro de todas las que hay, sino única dentro de mi propio archivo fotográfico de lo que yo he hecho. Yo tengo imágenes que he hecho y he repetido durante mucho tiempo desde el mismo ángulo a la misma hora, ¿cierto? Y ninguna de estas fotos entre ellas son iguales porque todas las condiciones el momento como en la vida, ¿no? Los momentos son irrepetibles. Y esto sucede en la fotografía. Tú no puedes repetir un momento, ni siquiera cuando pones en escena. Yo que no pongo en escena nada más, porque yo no pongo en escena hay una ninguna. diferencia entre poner algo en escena y Claro, una imagen artística. claro. ¿Qué es un No, no, poquito no, no, menos? no, no, no le pongas ese apellido de artístico. Vamos a hablar de la fotografía netamente. Si tú, una cosa es poner en escena y otra cosa es captar una realidad eh, tal como está, Espontánea, espontánea, natural. instantánea, que es lo que yo hago. Yo hago instantáneas y hago fotos espontáneas. Yo no, por ejemplo, jamás digo, ay, señor, ¿cómo está de lindo ahí sentado? Por favor, señor, vuelve a repetir esa acción que hizo cuando yo lo estaba mirando, pero no logré captarlo. No, yo no hago eso. Ni tampoco digo, me invito a una amiga a que se pare por aquí por las calles a caminar y entonces yo le hago las siluetas y le hago, no, eso jamás. Tú las fotos que ves mías, a menos de que sea un retrato que muy pocas veces lo he hecho, digo, bueno, ven, párate ahí, te hago la foto, sí, que es una cosa como de amigos, porque yo realmente no hago retratos, digamos, a un nivel así de encargo profesional, no, porque ese no es mi género fotográfico. No es, Que quede muy claro, mi género fotográfico es en la calle, es absolutamente casi siempre azaroso, espontáneo y al azar. y es al azar, exacto, es azaroso.
esa disposición o esa preparación que tú tienes, digámoslo así, y ahí voy al tema, eso es lo que lo hace único. No, porque hay mucha gente que practica eso es un género fotográfico. Que hace única la foto? Pues la manera como tú la abordas, como también si de alguna manera la procesas en postproducción, digamos, para que entienda bien el espectador. Como en edición quiere decir que utilizas lo digital como un cuarto oscuro en la fotografía análoga, que estás manipulando un poco la luz, ¿cierto? Ciertas zonas de la luz, de contrastes, Es un exposición. manejo de la luz Es un manejo que se hace después de haber hecho la toma. Pero cuando se hace la toma, también tú haces el ejercicio de lograr captar lo mejor que puedas en la composición, en el encuadre, en el manejo mismo de la luz, la velocidad de la obturación, bueno, etcétera, y todo eso también tiene un azar desde la captación un azar, algo es, Hay un azar porque hay suerte. tú puedes poner tu cámara predeterminada o puedes simplemente dejarla en automático, ¿sí? Sobre todo en este género fotográfico, es que ¿Este hay género esa, tiene un nombre o es un pues el estilo street photography o la fotografía de calle. de calle? A mí tampoco me gusta encallejarme, encasillarme nomás en ese género, ¿porque qué? Porque hay una especie también como de parámetros y de Biblia de la fotografía de calle. Se supone que, por ejemplo, uno no puede usar lentes largos, se supone que casi siempre hay que andar como con un 25 o un gran angular, ¿sí? No, a mí me gusta, digamos, me gusta ver, miro mucho hacia lo lejos, a veces más que de cerca. Cuando salgo, miro casi que más hacia lo lejos que muy de cerca, o practico las dos, pero me gusta, por ejemplo, abordar cosas que están por allá en lejanía. Una señora que está asomada ya en una ventana de un edificio altísimo, unos señores que están limpiando las ventanas, eh, un detalle arquitectónico que también está en la lejanía, una nube, una neblina que se asoma de una manera determinada ya en el cerro y o sea, y que produce un paisaje absolutamente eh, no sé, conmovedor o cosas así. Cuando can- Y también hay este nivel que es a nivel que es a la persona que tengo muy cercana a mí, que casi no lo hago tan cercano, yo siempre tomo cierta distancia porque yo no estoy haciendo, mi trabajo no se trata digamos, como otro género fotográfico que también es muy respetable y que menos mal que se hace y se sigue haciendo y se ha hecho, que es el cuando tú tienes un proyecto con una comunidad y con unos personajes específicos con los cuales tú has hablado y has conocido y estás contando, ¿cierto? un poco más de Entonces, escenografía, eso es otro tipo de relación y de trabajo. Lo que yo hago es que yo simplemente soy una cazadora. Yo salgo a cazar imágenes, fotografías y en ellas y en ese cuadro también entonces, se contiene la gente, la arquitectura, el clima, las rutinas de la la ciudad, rutina, la identidad, o sea, hay una cantidad de elementos que es lo que tú ves frente. y ese es más o menos Esa es la como el realidad. diálogo que creas y que generas Claro, frente a lo que observas. pero a lo que me refiero es que yo no solamente, por ejemplo, yo estilísticamente no me dedico solamente a, a capturar personas en la calle con un tipo de óptica específico y ya, no. Yo me voy por muchos, a mí me interesan muchísimas cosas. En tu vida, pues has tenido un conocimiento en diseño, también un poco estuviste muy próxima al cine. Sí. Em, Como cuáles fotógrafos y artistas con más afinidad y con cuáles no. Si algo del desarrollo de este género depende, Ujú. como de, digámoslo así, vi tal fotógrafo y me pareció interesante, o es un estilo propio que para mí es un estilo propio, yo en realidad no lo he encontrado y lo Sí, veo muy único. ok. Bueno, sí, digamos que yo comencé esa praxis de la fotografía después de un gran recorrido en otras disciplinas que tienen que ver con las artes y que fue, Artes escénicas, ¿cierto? espera, fueron varios. Al principio fue la pintura. Bueno, ¿Cuál fue primero? primero una pequeña formación que se truncó a los 2 años, que fue en diseño industrial, pero realmente ahí
fueron las materias que estaban allí las que me interesaron, Duraste dos que años, eran la entonces. semiología, la historia del arte, el dibujo libre, eh, la historia del diseño, etcétera. Pero, bueno, la teoría del color, todos estos como principios básicos. Pero luego de eso, realmente yo tuve que dejar por unas causas ahí un poco familiares, dramáticas, etcétera. Me tocó dejar la universidad y me tocó, y por mi propia cuenta, yo me fui autoformando. Y en esa autoformación yo llegué a las artes plásticas porque me gustaba mucho la pintura, más que el dibujo, aunque también hice algo de dibujo, pero la pintura, que además eran pinturas muy abstractas, eran como unos paisajes que a veces se repiten también en mis fotografías. Y, pues, no vuelvo otra vez a eso. Pero bueno, contándote el proceso. Eso se llevó al teatro porque tuve la oportunidad de vincularme con la danza contemporánea, la danza teatro contemporánea con Álvaro Restrepo, con quien hice vestuarios y escenografías, y que todos eran también con También todo era pintado y tenía que ver con estas pinturas abstractas, o sea, todo tenía que ver con todo. Luego ya después hice teatro con Fabio Rubiano y ya también siempre eran como, digamos, las estructuras desde el diseño, digamos, escenográfico crudo hasta cómo intervenía la pintura de una manera muy minimalista y lo que fuera, pero era pintura. Y los vestuarios y hasta los carteles gráficos de esas obras. Y en ese proceso fue que yo me involucré con el diseño gráfico después. Abandoné un poco el teatro y algo de video que hacía y me dediqué al diseño gráfico y al diseño editorial. Y en el diseño editorial me encontré con la fotografía, fue el diseño editorial. pero no yo como fotógrafo, sino yo haciendo uso de la fotografía para el diseño gráfico y para el diseño editorial. Y fue después de esto, cuando llegó la tecnología, digamos, un poco más asequible y un poco más evolucionada de la cámara digital, que yo me Mm, involucré con la fotografía. O sea, yo llegué bastante Tú tarde, llegaste, fue ya cuando muy, estaba la fotografía digital hacia el 2009, si bien recuerdo. sí, el 8 de primavera. Y es ahí donde yo comienzo así como yo asumí esas otras disciplinas que fueron también que provenían de una autoformación, así me pasó con la fotografía. ¿Cómo fue este encuentro con el grupo de Cali, con lo que es Luis Ospina y Carlos Mayolo? Bueno, no tanto con Mayolo, pues Si sí, como estaba ahí amigos, presente. sí, pero no, principalmente con Luis Ospina, quien fue mi compañero durante como 2 años. Eh, pero eso fue pues era una relación afectiva, ¿cierto? Y obvio que yo pues tenía que tener algo en un conocimiento de todo el grupo de Cali, De, pero al cual yo no pertenecí nunca. Tú no me digas, ay, es que tú estabas con el grupo. No, yo a todos los conozco, todos son amigos míos, pero yo no tuve nada que ver con el proceso de de ellos. producción de De ellos, de nada, cinematográfico. nada, Ok. ¿ok? Yo siempre he sido muy, muy independiente en Era, mis no eras cosas. amiga, los conocías. Sí, era la compañera de Luis y nosotros hicimos pues, viajes. Nos Ellos fueron, nutrimos mucho, igual yo también, o sea, estuve también muy al tanto de todos sus procesos creativos y esto. ellos eran cineastas, ¿cierto? Y Sí, fueron los primeros como un cine, digámoslo así, con una temática social en la ciudad de Cali, también en pero muy Colombia, crítica. Y era una temática contestataria y crítica. porque es que en Colombia se hacía se hacía un cine social, pero que era un cine que era como mandado a hacer para el primer mundo, para que vieran nuestra pobreza, y de ahí surgió el término pornomiseria. Ellos precisamente lo que hicieron fue una crítica Una a crítica ese tipo de cine. a los Hay cineastas que que se aclararlo. lucraban con la pobreza Ajá. y para Entonces, y ganarse además de premios. una manera muy distinta, porque era de una manera también muy humorística, de no Pero tomarse esas cosas con una cierta solemnidad, y lo que se está haciendo es vendiendo precisamente esa miseria, esa pornografía. sí, existía como algo que se llamaba el sobreprecio en el cine. Entonces, unos cineastas, pues Colombia, un país de desigualdades, empezaron a captar imágenes y resulta que en Europa hacían como unas premiaciones, en fin. Y entonces ellos participaban, era para ganar, pero mientras que la situación social seguía, entonces mucha gente, si estoy bien, y aparece Luis Ospina, aparece Carlos Mayoro, a hacer unas críticas muy severas y oportunas para la época. Y eso mismo también hizo que ellos tuvieran sus reconocimientos y también fueran supremamente valorados, Sí, porque pero yo te quiero contar una cosa. Después de que de Luis y Carlos
Mayolo trabajaron juntos. Luis tuvo Él empezó un él proceso tiene todo un recorrido independiente. independiente. Luis Ospina como, Eso era más Carlos Mayor. no los dos, pero es que hasta cierto punto los dos y luego el otro hace sus cosas y el otro también, lo que no quiere decir que estén en ningún conflicto ni nada, sino que cada uno siguió como Independientes. sí. Y la gran valía también de Luis, aparte de, pues, de haber estado en esos tiempos con Carlos Mayoro y todo este grupo, que además son otros más, él hizo independientemente también un trabajo y ese trabajo es muy valorado. Ajá. Hay un poco, bueno, ahí se encuentra también, digámoslo así. Un trabajo que él llamaba porque él hizo dos películas, tres películas, ¿Cuáles fueron? dos largometrajes. Entonces, uno fue Pura Sangre Mm, y otro fue El Soplo de Vida, que fue posterior, que fue como a finales de los 90. Pura Sangre fue a los principios de los 80 y el otro a los principios de los... Y después de esa experiencia cinematográfica de ficción, Luis se dedica al documental por cuenta de él. mm, Entonces, ya habían hecho los documentales con Carlos y todo esto, pero se dedica a hacer y viene también la era del video, en la que él sí, dice, ya es que el cine, además que es una cosa complicadísima de hacer, sobre todo a nivel económico y de desgaste físico la producción siempre es compleja. físico y Sí. emocional, etcétera. Entonces, es lo que dice, no, a mí me gusta es el video. El video es el cine sin dolor. Y ahí se despliega una cantidad de horas de Luis que es muy importante. ¿Alguna reflexión te quedó? Bueno, tú comienzas la fotografía en el 2009, como esta aproximación, de pronto algunas imágenes que captabas de la ciudad te evocaban de pronto como esta, como también, no solamente las problemáticas que ellos trataban, sino también como en técnica y esto. Mm, yo creo que ahí hay unas influencias, pero más como desde la parte de Luis, de su forma también de mirar el mundo. Quizá algo me influenciaron, pues esa apreciación, por ejemplo, como ese elemento crítico y un poco melancólico y un poco derrotista frente a Como el encuentro. al derrumbe, digamos, de la cultura en sí, al derrumbe arquitectónico de Cali. En cierto momento esto se fue yendo abajo todo con este asunto también, cuando empieza como esta narcocultura a permear a Cali, Mm, etcétera, y empiezan a tumbar las casas más hermosas de ciertos barrios, como esa pérdida, la pérdida de identidad. la Eso, pérdida de por identidad. ejemplo, eso a mí también me tocó y realmente eso, esa manera de ver también me caló, ¿cierto? Pero yo hice un trabajo, claro, permeada por todo este bagaje que te digo, es que no es solamente que el cine, a mí me influenció mucho cuando yo estudiaba diseño industrial en Roma. Yo lo que hacía era que yo casi no asistía a esas clases que me aburrían, Te o ibas sea, para cine. capaba clase, como decía hace tiempo, y me veía casi que tres películas diarias en un cine que era muy simpático y que era muy, muy barato, pero que pasaba en el mejor cine, el cine anterior, pues el neorrealismo italiano, por ejemplo. Y yo creo que yo de ver esas películas también, ahora que me doy cuenta, yo estaba muy influenciada a nivel fotográfico y también de cómo se abordaban, porque lo que hizo el neorrealismo italiano fue llevar el cine a la calle, sacarlo del Ajá. estudio Sacarlo del y estudio sin llevarlo a dañar la las calle. realidades más Y llevarlo urbanas. a la calle y en blanco y negro, ¿no? Porque esa era la posibilidad de ese momento y porque el blanco y negro tiene una expresividad muy específica bueno, en fin. Entonces, a mí ese cine que tanto vi, Te influenció sí, y a hay mí todo eso algunas me permeó. imágenes. La fotografía en general, la mejor fotografía que yo he visto decir que ha sido la del siglo XX, esa también me influenció y es en blanco y negro. Hoy en día, claro, el color, igual yo también tengo un trabajo a color que es importante, que no es que yo menosprecie ni mucho menos, pero gran parte de mi trabajo al que yo le doy como más continuidad y más valía es el de blanco y negro. Se puede hablar de una técnica o una técnica y procesos artísticos. Sí, la técnica, cómo se encuentra con el arte. Tú ahorita los hablabas por lo menos de la teoría del color, también un poco como esta manera de captar las imágenes o las escenas que surgen de la espontaneidad. Ahí, ¿cómo está la técnica y cómo se da el proceso para llegar a tener una valoración artística? Bueno, pues eso depende.
precisamente como del abordaje de esa imagen. Es que la cuestión es como de la forma, ¿no? Pero también es del contenido, porque uno no se puede ir solamente, a menos de que uno quiera hacer, digamos, un arte formalista o fotografía formalista, que es un encuadre específico de algo que es una Es buscar composición encuadres y como objetual, netamente, o lo que sí, objetuales o que tienen una intención más formal, digamos. Pero en este caso, cuando ya se trata como de escenas donde interviene lo urbano, donde interviene lo humano, donde quizá también a lo que tú quieres referir o lo que quieres señalar, pues involucra más elementos que hacer una foto bonita o una postal bogotana, cosas que yo también he hecho, pero que no es, no es lo que yo pretendo no es la intención, siempre hacer. No. sino que se vuelve postal. Yo no sé quién la vuelva a postal. Hay fotos que yo diría que no son, muchas de mis fotos no son postales, pero esa no es mi intención. Mi intención es o sea, si tú me preguntas entonces qué es lo artístico en eso, de pronto es una cosa que tiene, como decía Walter Benjamin, tiene aurea, que es tener aurea, que es algo, así una foto puede hacer una edición de mil, que es irrepetible en el sentido de que esa captación de ese instante es irrepetible de la manera como tú la Y en abordaste, el tiempo, y en en el el momento. tiempo Y en el y momento. en la manera como tú la abordaste, tú la miras y la muestras. Lo que hace el fotógrafo es, mire, yo estoy mirando este cuadro, yo se lo estoy mostrando a usted. Y cuando yo miro este cuadro, también estoy mirando a mí mismo, porque a veces la fotografía también es como un espejo, ¿no crees? Entonces, o sea, dime lo que miras para saber quién eres también un poco. Ujú. Ahí hay también otro Pero ahí punto. se, ahí se manifiesta Pero nuestra dime cómo lo muestras, e incluso cómo lo revelas, cómo lo postproduces en el caso de la fotografía. eso también dice mucho como esa Eso expresión artística. no necesariamente algo artístico tiene que ser postproducido. Pilas. Es que lo artístico, además, hay muchos, es una definición un poco difícil de contestarte porque ¿qué es lo artístico? Es algo que es un debate más que una Se vuelve respuesta. debate, Es un claro, debate, se vuelve debate. no es una respuesta definitiva, que es lo artístico, porque esa valoración puede provenir o sea, Pero entra dentro de las pero artes visuales, no, como una expresión no hay propia del es que espíritu. no hay ninguna autoridad que diga qué es y qué no es. Sí, 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 pronto. Se pretende que sí, pero no, eso no existe, eso no, ¿me entiendes? Eso hay de todas las orillas, es como la política. ¿Cuál es la verdad y cuál es lo que debe ser para todos? Así mismo pasa en el arte. En la Pasa lo mismo, valoración del arte pasa lo mismo. pasa lo mismo. Pasa lo mismo en la valoración del arte. O lo que podemos llegar a considerar desde nuestras situaciones. Lo que sí te digo y es algo que es un poquito difícil de definirte, pero que es el aura de las cosas. Ahí está el arte. Entonces, qué significa eso? Que es como que hay una singularidad, que hay una como no, como una posibilidad de no repetición, que también hay una trama entre el tiempo y el espacio, que hay también como un misterio, y sobre todo el asunto de la singularidad, que solamente esa pieza o eso que estás viendo tú es lograda por la unicidad de un ser que es un artista. Correcto. Y que los Pero demás que esa definición lo es reconocen. larga y amplia, e incluso debatible también, es algo un poco difícil de definir de qué es lo artístico y qué no, ¿no? Pero porque Porque, por ejemplo, también hay fotografía artística que puede ser, porque hay muchos géneros en la fotografía artística. Hay la fotografía experimental, hay una fotografía abstracta, hay una posfotografía que además está como en la posverdad, que se burla de la verdad. Eso hay una infinidad.
Lo que pasa es que nosotros como espectadores y en general el público en general debería estar más atento como a eso, a cultivarse con esa manera de ver. ¿Me entiendes? Nosotros tenemos una cultura visual muy pobre en general. Y más Por ahorita, eso la gente está esperando. Ay, yo quiero ver un país, una tarde. Yo no estoy diciendo que una foto de un atardecer bonito no sea bonito, pero hasta ahí llegan. Quiero un atardecer bonito. Esas son las expectativas. sí, Las expectativas son Bogotá al atardecer con una escena así absolutamente divina, no sé cómo. Pero es que hasta ahí no va la fotografía va mucho más allá de esa postal, ¿me explico? es entendible, pero tú una vez me decías de que todos somos fotógrafos. Sí, ¿Por y lo qué? mantengo. ¿Por qué? La única diferencia ahí es hasta en qué grado digamos, a qué nivel estás de fotógrafo. De fotógrafo. Esa es más la Es más, respuesta. No que no seamos fotógrafos, porque la fotografía se volvió un texto. Y nosotros, se volvió un mensaje. por eso, un texto, una escritura. Fotografía es como una escritura, es un texto. Es más, se utiliza para comunicar. Por eso es un texto. A veces no hablamos y hablamos con fotografías. Ya. Y cada vez más y más. A veces inútilmente, por razones diferentes. Porque, por ejemplo, está también un malestar, pues, en un síntoma en la cultura que es esta cosa de la selfie o iterativa o esta sobre como actuación con el narcisismo, que eso es como pura inseguridad y pura soledad, o pura cuestión aspiracional, o pura cuestión existencial que las mismas redes están exigiendo que si no estamos, no somos. Si no estamos ahí, No somos. no Eso es existimos. un problema existencial que nos genera una ansiedad tremenda con el estar y estar y estar y estar y estar y reiterar que somos, que estamos, que el selfie, que nada, que míreme, que nada, que Esa mire lo que búsqueda me de la imagen comí. perfecta, ¿no? No, y también que mire lo que me comí, que mire lo que me vestí, que mire lo que me... O sea, es que ese asunto de estar Comunicar. narrando, cuando antes nosotros le estábamos diciendo a la gente que comíamos o que nos poníamos o que no... Eso no existía dentro de nuestras relaciones humanas, ni ante los demás, ni necesitábamos estar, pues, digamos, abiertamente expuestos nuestras intimidades a nadie. O sea, eso no era así. Todo se ¿Ya? narra y se volvió un mensaje en la Claro, y fotografía. de verdad, y uno quiera o no, yo, por ejemplo, te lo estoy exponiendo como un síntoma y un problema, puede que yo misma lo practique. Ay, se me ocurrió que me voy a hacer una selfie, me hago una selfie. ¿Sí me entiendes? Se me ocurrió que, bueno, lo de la comida ya, eso no lo practico mucho, a menos de que sea en privado a Ah, la todo lo hemos familia. hecho. Uno en la familia sí, uno por el WhatsApp le manda al tío y al primo y al Estamos sobrino, comiendo esto y sí, que va, que le mandan saludos, se ha mirado la pero cara no como una política. cosa política. Yo utilizo las redes más es como para proyectar mi trabajo y a veces también de una manera, ciertas reflexiones que hago también las comparto, No hay como un parámetro de hago que, algo de porque texto, las redes sociales a permiten veces eso así. involucro algo familiar, de pronto digo, ay, no, me parece divina mi sobrina, mírenla, no sé qué, pero muy escasa, ¿me entiendes? No me meto mucho con eso, pero sí es una cosa que no es tampoco tan psicorrígida como el artista que pretende que todo su esquema de Instagram, por ejemplo, esté todo completamente Todo organizado. súper organizado. No, tú ves mi Instagram y es un poco caótico. Yo siendo diseñadora, yo digo, uy, no, esto está, a veces digo, no, ay, voy a subir entonces solo en blanco y negro y así, y así, y así, y ahora, pero como ese no es el gesto diario, porque como yo hago, no hay una continuidad total en mí, Y algo, porque el arte mío es mi vida también, ¿ves? ajá, Porque yo también, parte de lo mío también es mi propia vida, entonces yo soy espontánea en eso, entonces un día se me ocurrió que en archivo encontré una foto en colores, no sé cómo la pongo y al lado está otra foto que acabo de hacer o otra que encontré del 2003. Como que no hay una continuidad ahí. ¿Me puede decir un asesor de imagen de Instagram que por favor me organicen eso? no se lo puede. Entonces, chévere que vieran en mi Instagram, arroba, Lo voy a invitar. arroba Susana Carrier, pero también si quieren visitarme en Facebook, que también soy pública en Facebook, Susana Carrier, y Carrier se escribe Carrie, como suena. Susana con una N, Ah, Susana Carrier, ahí te encuentran. sí, Pero bueno, las redes sociales nos permiten esta flexibilidad de que la podemos usar, como tú dices, también como en un sentido de hacer narraciones, de mensajes. Hay algo de que una parte de lo que ha sido tus colecciones de fotos es la urbe, la ciudad. sí, Y encuentras una armonía
pero también encuentras un caos cromático. sí. ¿Qué implicaciones tiene la manera en que estamos construyendo las ciudades? El sentido que le damos al urbanismo y cómo ha sido ese reto en captar imágenes, en poder lograr el tema del color, en poder lograr la luz. ¿Qué sientes y cómo ves Eh, por lo menos? Pues, tenemos el caso de Bogotá, obviamente bienvenida a Villavicencio, evidentemente también tendrá no, de sus hecho propiedades. quiero ir a hacer un trabajo de Villavicencio Hay que hacerlo. fotográfico urbano de Villavicencio, urbano y paisajístico también, porque es que el fenómeno de Villavicencio es bien especial. Y todavía no tiene como la densidad para, y tampoco esta Pero verticalidad no crean, los pequeños urbes tienen sus cosas interesantes, o las pequeñas ciudades o los pueblos, todo y tiene. la rutina, las personas. Yo diría que me refiero al urbano es cuando se congrega una comunidad y se genera un pueblo o una pequeña ciudad. Eso también es. Ser fotógrafo, ¿qué implica? Y porque todos, si tenemos una cámara, sabemos tomar fotos, pero ¿nos hace fotógrafos o no? No, tener una buena cámara no nos hace fotógrafos y menos si no la sabemos manejar. Y aún sabiéndola manejar Así tampoco. sea un celular. Sí, un buen celular también tiene sus posibilidades técnicas de buen manejo. ¿Tú sientes Y hay gente que no la sabe manejar que tampoco. el avance tecnológico que encontramos en un celular convencional, Tiene una cierta facilidad porque, pues, como tiene el foco automático y automatiza también una cantidad de variantes que se tienen que tener en cuenta en la fotografía, digamos, profesional o en modo manual. que eso era modo manual antes, todo, Sí, absolutamente todo era todo. modo Desde manual, poner todo. Ya la facilidad, digamos, de una compacta o de un celular pues nos trae a que, y sobre todo, por ejemplo, para la fotografía de calle está muy bien, porque no, nosotros tenemos que, porque de alguna manera nos desprende la dificultad de tener que estar cuadrando una cantidad de cosas cuando lo que queremos es esta cosa, es espontaneidad, espontaneidad. y que la foto nos quede bien. Aparte de estar en un manejo técnico, porque cuando tú tienes la posibilidad de estar quieto en un sitio, esperando a ver qué pasa ahí, sin ningún problema aquí alrededor de seguridad ni de nada, ¿no? Y tienes la posibilidad de estar cada vez que vas a disparar o que hay una imagen fija, de pronto sí, cuando por ejemplo vas a hacer un estudio fotográfico, digamos arquitectónico, de pronto sí haces un manejo mucho más riguroso más manual en la cámara, pero si tú por ejemplo estás en otro tema, en el tema de lo que ocurre, en el tema del azar, facilita que la cosa sea en automático. Ahora, un celular te permite eso también. Las nuevas cámaras digitales también con los autofocus y eso. Que a mí me parece muy bueno, yo no critico eso, es que todo lo tiene que hacer uno en manual, no, en la fotografía de calle no tienes por qué estar haciendo todo en manual. Para eso está, y además para eso avanzó la tecnología también, ¿me entiendes? O sea, que el hito no sé qué, es que en el manejo manual está toda la gracia o digamos todo el mérito de un fotógrafo. No, otra vez, mira dónde vamos. ¿Qué es lo que hace meritorio a un fotógrafo? Pues su manera de ver qué es lo que está mostrando y cómo lo está mostrando. Es eso, el quid del asunto es ese. ¿Por qué te lo digo? O, en mi parecer, para mí, por ejemplo, un fotógrafo bueno no es el que me muestra una foto perfecta. Eso no es un fotógrafo, para mi manera de ver. ¿Ya? Y mucha gente se cultiva hacia esa dirección y los educan hacia esa dirección y no los educan a precisamente a ser más honestos, a ser más auténticos, a mostrar la verdad, a mostrarla de una manera mucho más singular también, a darle el humanismo que merece una fotografía y también el rigor técnico, sí, Información y sumado a eso. Es forma y contenido. forma y contenido, sentido y expresión. Sí, estoy viendo. Formitas, vanitas, bueno, eso está dentro de todas las reglas del arte mismo desde hace miles de años. Uno de esos Pero fotógrafos sí, célebres que en Bogotá llegó a retratar hacia el 30, hacia el 40, fue Sandy González. Sadi. Sadi González, que tiene una colección de fotos que permite entender, igual pasa con Susana, permite entender un momento y una época. Él también fue un poco retrato, fotógrafo profesional,
de ese entonces. ¿Cómo fue? Susana participó en la restauración del archivo de lo que se encontró. Parte del archivo, sí. ¿Cómo fue encontrarte con estas fotografías, tratarlas y llevarlas ya a una publicación? ¿Cómo fue? Bueno, para mí la experiencia con SAI fue anterior a eso, cuando ya entré en ese proyecto que fue el de mostrar y restaurar una parte del archivo que compró el Banco de la República a los herederos de Sadi González. Entonces, yo ya había tenido una experiencia anterior cuando colaboraba para la revista Número, La célebre revista del Número. cual en esa época Diego Amaral hizo 3 libros maravillosos sobre Sadi, se hicieron con Editorial Número, los cuales yo conocía a la perfección y de los cuales en algunas fotografías yo obtenía el permiso pues de Guillo y de ese archivo y yo los modificaba y los usaba para propósitos a veces de unas publicidades muy de la revista misma de Número para Número, ¿sí me entiendes? Ujú. Cosas así. Y con ese archivo incluso yo utilicé una foto de Sadi González, que es una marcha de silencio que es anterior, pues al, De Gaitán, si estoy bien. perdón, de Gaitán, anterior a la muerte de Gaitán, una de esas marchas del silencio que es esta, bueno, yo lo hice en un formato muy vertical que en ese entonces no se utilizaba mucho en cartel cuando yo hacía diseño gráfico, que fue la imagen del 37º Salón Nacional de Artistas, que es una gran masa de señores con sombrero y que está como en un duotono de azul, pero hay uno que está en un duotono con ocres, que es un señor que está por ahí despistado, como haciéndose alguna pregunta. Ese, esa fue la imagen de ese salón que fue maravillosa, de la cual también hice el catálogo, y no sé qué. Y esa era una imagen de esa. Bueno, esa fue mi experiencia anterior. Luego, Guillo me contrata para que, y con Margarita Carrillo, eh, hagamos, bueno, primero la restauración digital del archivo que compró el Banco de la República, que eran muchísimas más fotos de las que se seleccionaron, obviamente, y que están ya en el Banco de la República, y que algunas no se han restaurado. Y es que escanean los negativos, se positivizan y es una copia digital. Bajo esa copia digital, que además viene ya, se ve el paso del tiempo, los hongos, los rayones, el polvo, bueno, una cantidad de cosas que ocurren allí. Y eso que estaban muy bien cuidados, y eso se encargó la Eh, esposa de Sadi, que fue la quien organizó todo ese archivo, porque si no, no hubiera no existido se ese archivo hubiera, no sin se hubiera esta señora. rescatado. No, eso fue gracias a ella que organizó. Pero aún así, cuando uno quiere conservar los negativos, el paso del tiempo siempre Sino, implica. Ahora, hay otro tipo de restauración que es sobre el propio negativo, pero esa pericia y ese conocimiento no lo tengo yo ni. Lo que se hizo fue escanear y que yo digitalmente restaurara. restaurará la. Hubo unas con un grado de dificultad así que no te imaginas. Pero se logra encontrar el archivo, lo que encontramos de esa. No, se logra restaurar y para restaurar hay que tener conocimientos de anatomía, de vestuario, conocimiento de la época y todo, porque hay zonas que se borran y tú no sabes qué pasa, cómo era la manga, ni cómo era el no sé qué, ni parte del carro, o acá esa facción. Precisamente hay una ley de Murphy, es que casi siempre todos los rostros se rayan y te toca reconstruir todo esto. Y afortunadamente las herramientas digitales son buenísimas y quien tiene una pericia Lo la logra. logra, pues de eso hay todo de hecho uno ya lleva, le restauramos aquí su foto. Bueno, ahora ya la Ya, inteligencia artificial lo hace. Ok, ¿sí te ya, parece? ya llegamos a este trabajo mío, esta pericia mía ya no vale cero. ¿Será que sí? Hay unos software que ya son, claro que para mí, a mi gusto, yo tengo una palabrita ahí entre comillas que los deja muñequeados. Que para mí la inteligencia artificial todavía está como al nivel de que todo se vuelve como Disney, como que todo es tan. No, no puede ser. E incluso llega como a tridimensional o volver como cosas No, tridimensionales, pero todo es como liso y brillante y redondo y no, 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 como una no. búsqueda de perfección Pero no, también, pero de una perfección que tiene un parámetro muy de distinto. pronto, no sé, muy sesgado dentro de lo que es la Y, estética. y se va un poco como del humano, se escapa, se Sí, desprende del humano, sí. sale del Sin humano a embargo, dejárselo sin a algo. embargo, fíjate que cuando se hace buen uso,
y un buen experto en imagen o un diseñador o un restaurador digital o un artista digital obtiene, digamos, un resultado y además ya después de eso lo mejora y lo perfecciona, pues eso está muy bien. Pero en manos de cualquiera que clique, es lo mismo que, por ejemplo, con el software los softwares por ejemplo, Photoshop. Mm. La gente, hay una gente, y esos son los fotógrafos, entre comillas, que yo puedo como, por favor, no. No más, sí, es Eh, suficiente. sí, a ver, ¿qué crees tú? Que aplicar un filtro de esos, de los muchos que tiene Photoshop, aplicar un filtro y ya, y entonces creen que ya hicieron la fotografía artística. Eso no es así. Photoshop sí tiene unas herramientas maravillosas y unos caminos ahí muy intrincados que si uno va experimentando y conociendo, funcionan para hacer una cosa además única, es singular del manejo del Photoshop. No, le aplico este y le aplico el otro y mejor dicho, ya que me quedó la foto. Eso no, y a veces llegan unos resultados ahí espantosos. No quiero ni hablar de eso. Ocurre con lo de la inteligencia artificial en este momento para muchos. Piensan que, Y ya todo perfecto, todo que iluminación, enfoque, pero se se diferencia, deshumanizan bastante, pero se ¿cierto? va a Entonces diferenciar. yo, por ejemplo, ¿Qué reflexiones en cuanto a la ciudad? ¿Cómo miras la ciudad en el sentido crítico? ¿Ofrece la urbe calidad visual, armonía o caos cromático? Un caos es cromático uno de los grandes problemas de Bogotá. Existe una cierta armonía en determinadas calles que han logrado, digamos, o una conservación, que es como ocurre, por ejemplo, en una gran parte del eje ambiental, que fue esa arquitectura maravillosa de los de años 40. Rogelio Sarmona. No, no, Ah, no, no. no hablo de la obra de Rogelio con el río, no, que además tampoco me parece tan admirable. Lo que me parece admirable es toda la arquitectura alrededor que se gestó en los años 40, que son todos estos maravillosos edificios, a excepción del edificio del Banco de la República que tuvieron que tumbar el Hotel Granada, que era una belleza. Pero bueno, de todas formas se conserva un gran espacio y también ciertas cuadras aleatorias al eje ambiental. Ese centro de Bogotá, maravilloso, por ejemplo, ofrece una calidad visual muy equilibrada y Armoniosa, armoniosa, aunque también con unos ciertos inconvenientes que están sucediendo con la ahora. aparición de Art Deco, un poco Bruno Viola al No, 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 frente. no. Está muy bien que aparezcan unas expresiones arquitectónicas, pero con la aparición ahora de la obra de otros fenómenos Y otros lugares de la ciudad. de unos fenómenos que no combinan para nada y que no respetan, que se han respetado estas arquitecturas afortunadamente, pero en otros lugares de Bogotá. Y es que la gente tiende a pensar, o sea, la gente en general tiende a pensar que lo patrimonial arquitectónico es el arte, es la arquitectura colonial, la colonial y la republicana de la Candelaria y que pertenece al siglo XIX y anterior. No, nuestro patrimonio también está incluso muy cerquita. Los años 60 tienen unos ejemplos patrimoniales maravillosos que han derrumbado y destruido. Aunque algo es de Gastón Lelarche, es poco, Algo ha pero bueno. quedado, pero no se tiene una conciencia sobre que eso es patrimonio. Es lo mismo que pasa con los archivos digitales. Creen que lo que está más cercano ahora entonces no tiene un valor patrimonial. Claro que lo tiene. Si ya históricamente hace 60 años, por ejemplo, tenemos la arquitectura de los 60 y muchas de esas cosas han desaparecido. Bueno, existe un caos. Bueno, existen en general, por ejemplo, la carrera séptima es un verdadero caos. Cuando llegó la arquitectura de los años 70, ahí fue donde todo se pervirtió. Ahí ya hay un cambio Ahí completamente en hay la una continuidad, es hay turístico. algo rescatable en algunas construcciones de los 70 que respetan grandes espacios habitacionales, o sea, los apartamentos cómodos, etcétera, pero Un que cubismo, la arquitectura en sí es más Bauhaus, no, es más funcionalista, estoy hablando de los años 70. Cuando tú hablas de Bauhaus, la Bauhaus es de los 30 y 20. la nacional, No, sí. no, no, vente para acá, vente para estos años, Ok. 70. 70 es todo lo que tú ves de estos edificios cuadrados funcionalistas de toda la carrera séptima, algunos muy feos, o sea, que son edificios más que hechos por arquitectos, son hechos por constructores. Que el O constructor son es estandarizado, autodiseñados sí. y no tienen, digamos, ningún rigor estético ni tal. Entonces, después vienen los 80 que son peores porque viene un cierto
una cierta tendencia por volver al ladrillo, por estar en el ladrillo, pero entonces hay una especie como aspiracional que es bastante kitsch, que es lo del vidrio polarizado. Entonces se llena todo esto de una arquitectura ochentera así de ladrillo, pero con unos acabados y unos preceptos estéticos espantosos, Es, de los cuales también se pervirtió aquí gran parte de Chapinero Alto. Después vienen los 90 que continuamos con el ladrillo, un poquito mejor, pero igual echando abajo unas casas maravillosas de aquí de Chapinero Alto, de la echando abajo Sanabria, también sí. El lo arquitecto que Martínez Sanabria, sí. lo que en los 70 y 80 se hizo con la demolición fue una cosa, pero, o sea, de borrador de memoria y de valor arquitectónico Y tremendo. urbano Urbano, para lo que aquí, por estaba ejemplo, pensado, en esta zona, por necesidades también, unas económicas, otras de también de habitacionales, de que necesidad de que la población necesidad crecía, sí. poblacional, pero no se hizo bien. Entonces, por un asunto económico, en vez de, digamos, darle vida, como se hace en Europa, mantener un patrimonio arquitectónico y darle una vida habitacional distinta, cambiarle como su funcionalidad y su destino, a eso hay que meterle plata, eso no se hizo porque eso hay que meterle más plata, es más fácil derribar y hacer algo hacia arriba y llenarlo de gente. Que es un poco lo que encontramos en el En paisaje Bogotá, urbano de Bogotá eso es y Bogotá. en la densidad Es que Bogotá que es se va eso, haciendo. tumbar casas y hacer edificios, feos o bonitos o feos, pum, para arriba. Esa implicación cromática o ese espectro de colores cambia Ahora, en cuanto al color, es que esa es otra pregunta. Tú me dices cómo eso fue, qué es lo que cuando yo si hago, es caos o porque armónico, porque eso se nota eso viene de un problema mío cuando voy a hacer una foto a color. Y es que Bogotá a color es muy problemática. Y es problemática ¿por qué? Por este mismo caos, caos cromático que viene de un caos mayor, que es un caos eh, institucional, habitacional, de la construcción, de la arquitectura misma, de cómo se ha, o sea, de una problemática mayor, ¿cierto? Y eso obviamente incide en lo cromático, en el color mismo. También porque no, porque existe también la problemática de que los negocios que se hacen, por ejemplo, nomás en los locales, los diseños gráficos de los avisos no respetan absolutamente nada. Esto es no hay no hay comunes, armonía, no hay, no hay un diseño, por ejemplo, urbanístico en la ciudad, en ciertos lugares que debería tener mucho más rigor, no existe. no existe. Eso no existe, ni siquiera existe en una ciudad. A mí Ni hay una exigencia me como para pareció que, muy curioso que Cúcuta sí tenía un rigor en su centro histórico con respecto a eso del diseño gráfico y todo estaba súper notaste que Cúcuta manejado sí en el centro manejaba en el centro histórico, en el casco histórico, el sí, casco histórico sí, y me pareció súper como un ejemplo para Colón, pues, y para Bogotá, Bogotá. por supuesto, y otras Y ciudades. otras cosas que cromáticamente sí no combinan y a veces también ni siquiera la misma luz ayuda, ¿no? Y los edificios, como en el caso de Bacatá, Ah, bueno, así, entonces también es la irrupción en el paisaje ya más amplio en el paisaje urbano. El edificio Bogatá no es solamente un despropósito a nivel, digamos, de la misma construcción de lo que implica lo no sostenible que es, de todos los problemas que ha tenido, y no sostenible digo porque uno no puede alzar unas construcciones donde se espera una población grandísima y abajo no se solucione ni la movilidad, creo que todo, ni el acueducto, ni nada. Y eso sucede que cuando uno no, se que planea en las ciudades, cómo se hacen unos edificios tan grandes cuando abajo no se han sigue siendo, solucionado los problemas. no hay la capacidad Para, para responder a a responder a esa cantidad y poblacional la actividad que hay y a ahí esa actividad que genera. se necesita así. No, Todo sigue la es misma que red, eso el es una cosa de acueducto, verdad como de locos, pues, de verdad parecemos locos. y no hay, y en eso mismo no tenemos la atención como para Mm, generar esta No, y reflexión. la No, gente no tiene, además por, tampoco ayudan los medios ni nada, nadie se encarga como de ese tipo, bueno, algunos sí, pero de esa crítica urbana nadie se encarga. y detenernos a pensar la ciudad más de Sí, 16 20 segundos, como nos lo permite la por fotografía ejemplo. de Susana, que invitados todos Sí, a veces yo invito a a la revisar. reflexión, no es que mi fotografía sea totalmente, digamos, casi que panfletaria en eso, sino que yo lo que hago es ni denunciativa, ni yo soy la... No, yo lo hago de una manera a veces muy poética y no sé qué, y hago unas reflexiones y con un componente estético que interviene ahí. Pero están esas problemáticas, están.
cómo es ese encuentro con la realidad? ¿Qué impresión tienes de la política y la sociedad? Yo voy a colocar un poquito mi caso. Sí, Yo estudié ciencia política, sí, y después me encontré con una serie de campañas, mi vida, pues ya hace algunos años. Y en esa imagen que me encontraba de la política, principalmente el mitin político, el mm, partido político en la época electoral, pues hay una imagen del triunfo de la voluntad, que el triunfo de la sí, voluntad es un documental sí. Esta propagandístico señora, de Leni Riefenstahl, que fue pues, la que hizo la cinematografía de todo el tema de los nazis. mm, Y esa imagen del triunfo de la voluntad, siento, a mí me da la impresión que por más partido que no se reconozca como fascista, o muy de derecha o muy de izquierda, esa imagen va a estar ahí. Y está ahí por la simbología, el líder, la misma propaganda política con la- pues el el mecanismo de eslogan. cómo está hecho y Ese mecanismo lo descubrió y sus Leni Riefenstahl, intenciones y eso es toda una ciencia y un arte. pero porque esa imagen se repite, porque no se ha podido Porque se desprender. repite Sí, posteriormente en todas las en campañas, todas las campañas aparece Leni Riefenstahl. porque se supone que el tema del nacionalismo que se practica no solamente en la ultraderecha, sino en la izquierda también, y En todos. en todos los, es también mal asumido el nacionalismo mismo, porque es que el nacionalismo Y la simbología, el uso de la no es simbología. solamente, no es el patriotismo y eso, es que el verdadero patriotismo, por ejemplo, sería de verdad pararle bolas al país y de verdad estar en sintonía con sus problemas y aportar Y soluciones. ese, Eso sí es patriotismo, no el de enmarcárselo a un Mesías, a un líder, que es lo que hacen, el y propagandista, no necesariamente la ultraderecha. los publicistas han caído en eso. Sí, obvio. Y hay imágenes Es darle, es botarle toda la ilusión y toda la pelota. Nos va a solucionar esto un Mesías. ¿Quién es el Mesías? El político. ¿Cómo ponemos al político para que eso llegue a la gente y voten por él? Como un Mesías, obviamente. ¿Cómo es la imagen de ese Mesías? como Entonces, el ah, engrandecimiento de la persona, la exacto. exaltación. Es la exaltación de la persona y de un supuesto plan político que tiene, el cual también se adorna y se ensalza y que muchas veces no se cumple. Que Bueno, ya es la decepción de esa pues como imagen. también ese programa se muestra, esa imagen Y, al lado de ese programa. y llega la imagen de la protesta, ¿cierto? Luego viene bueno, lo de la protesta ya es otro, ese es otro caso, ¿no? Que no es tan Y propagandista. la protesta también, o la oposición también, repite sus mismos esquemas Vuelve simbólicos, y cae en el también tiene mitin y sus vuelve y cae. mecanismos, también tiene, que también eso, por ejemplo, produce un hastío. Yo personalmente que soy tan crítica a mí, que estaba de acuerdo con muchas de las razones de todas de las últimas marchas del paro nacional, etcétera. Me pareció que cayeron en unos lugares comunes. Había unos que sí ejercían una creatividad y una cosa que era muy linda y era porque no involucraba violencia tampoco, pero y sí manejaban unos símbolos, unas cosas y un arte también, pero la mayoría de las veces caían en los mismos esquemas, en los mismos lugares comunes de siempre. Y yo creo que eso finalmente no cala. No, y debe desprenderse. Yo pensaría que la Es que imagen falta política creatividad. y también un poco como desprenderse de ese apego como al símbolo Sí, y que se aparezca el político como con esa exaltación absoluta sí, o no. como con A esa mí idea, me pueden matar, pero eso hay que destruir eso sí. eso debe cambiar. Un Sí, poco destruir, digo, en el buen sentido de la hay palabra, que evolucionar, que hagan hay que evolucionarnos y hay que llegar también es a las verdades, pues a las soluciones, o sea, a las verdades quiero decir, a que se ponga ahí, pues a las honestidades y a las verdades, cosa difícil en este mundo y en este género humano que es tan complicadito con eso. En la historia reciente, los conflictos armados, guerra, se lucha por definir la imagen entre buenos y malos, victoriosos y Sí, derrotados. ¿Qué función cumple la fotografía y el arte, también la expresación el arte, en el reencuentro con los otros y los contrarios? Es decir, una imagen nos permite encontrarlos. Hay un caso de un fotoreportero en Colombia, me recuerdas el nombre, ¿ah? Abad, que es una fotografía, digámoslo así, que muestra incluso contrarios. Sí. ¿Y tú crees que la fotografía, más que el video y las narraciones,
pueden crear más sensibilidad en lo social y tanto en la desigualdad, porque es que un video, Considero que todas son necesarias. el video puede también hacer parte No, como, claro, obvio como ese oriente para no, reconciliar. es que es una herramienta, la herramienta audiovisual es importantísima. Promis de los israelitas y los La palestinos, que herramienta audiovisual es un importantísima y hoy documental en día Promis. más que nunca. Lo que pasa es que la fotografía cumple otro papel porque la fotografía tiene un carácter, primero, al ser una foto quieta, a veces mm, como que entra dentro de una tensión mayor o por lo o sea, de volverse sobre ella, de volver a consultarla. La imagen quieta, aunque digamos que no, aunque digamos que también estamos diciendo que no permanece casi en la memoria por el asunto de las redes, de alguna manera una foto fija, una foto, o sea, una imagen quieta, te da más tiempo para reflexionar. Ahora, no estoy diciendo que un documental y que un producto audiovisual no lo tenga, porque ahí se interviene el sonido, la voz, los personajes, cómo se desarrollan en el tiempo y se mueven. Son otras dinámicas, obviamente, de la imagen en movimiento y el sonido. Pero la fotografía cumple otro tipo de papel en la retención de la memoria, me Mm, parece a mí. puede quedar más en Y la en el memoria la protagonismo fotografía, de la historia. la Por fotografía. eso me parece tan importante que le paremos muchas bolas a lo que significa el Archivo Nacional Integrado de Colombia como algo instituido y centralizado, digo yo, que tenga todos sus satélites, obvio, en todas las ciudades, las regiones, etcétera, pero que tenga un centro donde haya una compilación exhaustiva de todo lo que ha sido la fotografía histórica, digamos así, de todo el siglo XX, toda la fotografía que existe, sea de género que sea, analógica, y de la, digamos, de la nativa digital que comienza a existir desde hace 20 años para acá. Tiene que haber Que algo. se tenga en cuenta esa porque esa es la que más se va a morir. Esa es la que está en mayor problema de caducidad y de destrucción y de desaparición, La ¿sabes? digital, porque hay tanta La imagen. digital es más vulnerable que la anterior Claro, porque la anterior y no tiene, le están parando bolas a la digital. y lo que está quedando es Entonces digital. yo insisto mucho en ese asunto porque, porque no se le está teniendo en cuenta a la digital nativa. Algún esfuerzo se está haciendo, pero no el que debe Y ser. para hacer memoria y para No, reconciliar, no, pues, ¿cómo vamos a borrar entonces las dos primeras décadas del siglo XX, por favor? Si fuera donde ocurrió una cantidad de cosas, también. Y eso también hace parte de nuestra historia, nuestra memoria y patrimonio histórico. el avance tecnológico hace posible que las cámaras de fotografía y video estén en celulares, hay también Mm. la hiperproducción de imágenes digitales. Por eso tú decías que un Ah, poco, bueno, entonces también está ese problema pero de que hay una sobreproducción, hay una sobrecarga, hay una que incluso es un problema de orden insostenible, un problema ecológico. No solamente a nivel de lo que el gasto energético que produce esta sobrecarga de presencia en lo digital, sino la mayoría de nosotros tiene una cantidad de fotos que jamás vuelve a mirar ni que sirven para, no, o sea, no pasa nada con eso. Entonces también podría haber un cierto tipo como de rescate de eso. O también hay que rescatar se podría inventar algo, de todo un eso, proyecto, un programa para habrá eso. algo bueno, Porque fíjate que eso también es memoria, eso es sea memoria. buena o mala fotografía, que sea buena o mala, es un registro también. Entonces hay gente que está haciendo proyectos con esto, con la memoria de eso, pero todavía no veo quién se haya encargado, por ejemplo, de todo eso que tenemos allá guardado Y que hay que rescatarlo, hay que ir a las porque yo personas. hablo, digamos, de lo digital, digamos, que tiene cierto nivel fotográfico o artístico, lo que tú quieras, o documental o de reportería, pero ¿qué tal la reportería individual y amateur que hace todo el mundo y que de alguna manera ahí también entra algo de la memoria colectiva? Incluso alguna imagen que alguien tomó y sirvió No, para y fotoreportería. por ejemplo, fíjate la cantidad de videos que se hicieron. Bueno, eso ya no es fotografía fija, pero sí tiene que ver con este tema. Y es la gente que le hizo videos a muchos aspectos de las marchas. Uy, eso.
incluso de la Se llenó pandemia. la red en la pandemia, claro, porque la gente, ves, cuando ya se está en ese estado, mira, mira cómo también nace un poco el artista Nadie, y de esa desesperación. hay cosas, el vacío de la ciudad, El por lo vacío te menos, genera una necesidad también de acción y de relación y de reflexión frente a lo que tienes a tu existencia real. y el aislamiento. Exacto. Una cantidad de cuestionamientos y de cosas. Eso generó mucho. Cuando apareció la revista Life con ensayos de fotoreportajes, principalmente retratos, esta revista de los 60 de Estados Mm, Unidos, luego la fotografía publicitaria, entre otros impresos, creó reflexiones en la comunicación. sí, Que hablábamos al principio, sí, más mensaje que la fotografía en sí misma. Hay un mensaje, entonces la fotografía se utiliza como mensaje. Con las redes sociales en Internet, la proliferación de fotografías y videos, ¿qué piensas en el sentido amplio en el uso y el alcance pues, que está para todos? Este encuentro entre lo publicitario, lo comercial, lo propagandístico, esta fotografía, ¿cómo la miras? Hay fotógrafos que se dedican al tema publicitario, hay fotógrafos que se dedican al muy tema buenos, de propaganda política, que también incluso es rescatable y también incluso marca un momento y una... no muy buenos, se necesita también ser muy profesional. Es que hay de todo. no, Incluso esos mismos, es que mira, muchas veces el fotógrafo para sobrevivir y no solamente para sobrevivir, hay algunos que sí ambicionan a hacerse, a hacer más dinero y a hacerse plata, pues se dedican a hacer las cosas comerciales como y como muchos. también el mercado lo permite. Claro. Ahora, dentro de esos géneros que tú me mencionas, pues los hay quienes los hacen de una manera muy artística y los que los hacen de una manera, digamos, muy prosaica y que apenas como que sirve de una manera estándar para cumplir con unas necesidades, pero hay quienes hacen las cosas de una manera que trascienden el mismo, digamos, sentido utilitarista y se vuelven arte también. Devuelve arte Y también. se vuelve una recordación. ¿Cuántos ejemplos no hay? O sea, eso sí. Estos mismos, por ejemplo, los reporteros de Life, esos que me mencionas, incluso los reporteros aquí de revistas latinoamericanas como los de Nereo López, como lo fue Matiz, que son grandes, grandes artistas de la fotografía, pues fueron reporteros. Y empezaron haciendo reportería Empezaron y siguieron y también. siguieron, que ya es algo O lo que imprescindible. quiere decir que no necesariamente la fotografía documental o la fotografía de reportería no sea artística. Fíjate cómo se logra un nivel De de poética, de belleza y de lo que estábamos hablando de artisticidad artisticidad o aura. y fotografismo. No, no, eso es otro tema, lo del fotografismo es otro tema. Estoy hablando de la calidad de la fotografía y su su singularidad y todo eso cuando te hablo de Nereo y Matisse, por ejemplo, Ajá. haciendo un trabajo que era para la prensa, para informar y desarrollan una cosa Y se volvió bellísima, artístico. una cosa bellísima desarrollan, Incluso pero porque ellos lo son, porque esa es su mirada, es la manera como lo ponen ahí. se volvieron No artistas. importa si es utilitario o no, es cómo tú abordas, es lo que te trato de insistir en estas respuestas. Claro, y lo que necesitamos también que respondas. ¿Qué mensaje a quienes descubren el arte en la fotografía? ¿Qué deben aprender y practicar? ¿Y a quién deben seguir? Primero, tener en cuenta que es una carrera muy ardua y a veces muy desagradecida. Que eso no Sientes es, que... la fotografía es un oficio, arte o carrera, profesión, como lo quieras llamar, muy, muy difícil, complicada y en la que hay que precisamente algunos sujetarse a hacer una fotografía, un trabajo que supuestamente no quisieran realmente hacer, pero que tienen que hacer, pero que al hacerlo entonces hay que entregarse todo ese potencial que tú tienes, entregárselo a eso y hacer un buen trabajo. Y lograr sacar el tiempo para hacer tu propia fotografía y tu fotografía autorial o lo que quieras. Hay que sacarle el tiempo a eso, si eso es lo que quieres hacer, porque muchos no quieren hacer ninguna fotografía autorial ni nada, sino simplemente hacer eso y ya. ¿Ok? Pero si hacen eso y ya, que lo hagan bien. Ahora, también hay otros como yo que simplemente hacen su fotografía autorial, pero tienen
han hecho y han practicado otras, tienen la fortuna de tener otras Formaciones opciones y formaciones para hacer otras cosas que están muy ligadas a la fotografía, y lo traes al diálogo. que es, por ejemplo, quien hace diseño gráfico, diseño editorial, o incluso puede tener Restauración. o puede tener también un restaurante y tener también su, como hobby, le llaman. No me gusta esa palabra hobby, porque de todas formas, aunque a uno no le estén pagando, la fotografía profesional no quiere decir que a uno le pagan por hacer fotografía. Ese es otro error. Designar que la fotografía es profesional solamente porque te pagan, no señor, tampoco. Hay gente súper profesional a que tiene una obra propia y que no, a la que no le pagan. O que expone y a veces vende o hace esto, lo otro, pero que tiene una calidad superior y que no es ningún hobby. ¿Ya? ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Susana es autora de conferencias, de exposiciones, también curadurías. Bueno, en YouTube hay varias entrevistas, hay documentales. Hay uno reciente muy corto, muy bello que es un diplomado que hizo, bueno, pero el que me encuentran, y ahí se centra todo, en, en mi página web sobre todo, me gusta más que entren a mi web, Esa página es tu nombre. Susana Carrié. Todo lo mío está a mi nombre. Cuando ustedes ponen Susana Carrié, encuentran. Con tilde o sin tilde, porque a veces la red. Y ahí encuentran, si me googlean, ahí estoy. Pero principalmente mi página web, www.susanacarrié.com, en mi Flickr, que es Susana Carrié, en mi Instagram, que pues está chévere, pero yo a veces no lo siento tan chévere, pero ahí, y en Facebook, que soy muy activa en Facebook, aunque algunos jóvenes no se meten a, algunos sí se meten a Facebook, y Facebook es, para mí es mucho mejor porque es como más, tengo más espacio para reflexionar y para relinkear y para compartir. Para mí es más fácil, porque yo soy como de la vieja guardia de las redes, entonces. Ella es Susana Carrier, quien tuvo este año, el año pasado, pero también este año, em, también sigue siendo pues un premio vigente, un premio que hay que conmemorarse y ella pues obtuvo ese galardón del Premio Nacional para Mujeres Fotógrafas con Trayectoria. Su trayectoria ya lleva varios años y es una trayectoria que hay que conocer y por eso la invitamos a conversar y también a reflexionar en cuanto a nuestro paisaje, cómo hacemos uso de las cámaras y también cómo apreciamos la fotografía. Muchísimas Eso. gracias, Susana, A por esta ti, charla. Oscar. Muy Chévere. contento de que hayas venido, de venir acá a saludarte. Que estés muy bien. Estos Ondas del Meta, folios de economía, también con los reportes de calidad del aire. Estaremos muy pendientes de la actualización de la información económica y también ambiental y atmosférica. Que estés muy bien.